Les quiero hablar de un pueblo con destino. Pienso que este tema es muy importante, no solo para los que estamos aquí por el hecho de que la iglesia está siendo sembrada apenas, sino por el hecho de que este tema es importante para todo aquel que pertenece a este pueblo. Muchas personas dicen y se preguntan por qué razón pertenecer a un pueblo que predica la verdad presente. ¿Por qué no a otra iglesia? ¿Por qué a este pueblo? ¿Y qué diferencia hace este pueblo con las más de 30,000 religiones cristianas que están allá afuera? Alguien dijo una vez que si nos dedicáramos a ir de iglesia en iglesia tratando de ver cuál es la iglesia correcta, pasaríamos la vida entera, nos moriríamos y nunca podríamos ver ni la mitad de todas las iglesias que están ahí. ¿Por qué esta iglesia? ¿Por qué este pueblo? ¿Y qué de diferencia tiene este pueblo con el resto de los demás cristianos? Esta noche va a ser nuestro tema. Y pidamos al Espíritu de Dios que nos ayude para que mucho más que un tema que recibimos un jueves pueda ser un desafío para ustedes, pueda ser luz y bendición de parte de Dios, y que ustedes entiendan que ustedes han sido colocados aquí con un destino, con un propósito, que aquí no hay coincidencias. El hermanito que está acá enfrente me estaba diciendo que Dios lo usó a él para sembrar la semillita de la idea que esta iglesia fuera sembrada acá. Pero saben, alguien dirá, qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia que el hermano hablara, qué coincidencia que ahora se diera. No creo en coincidencias. Creo en una palabra que se llama la providencia de Dios. Y la Biblia dice que no cae una sola hoja de un árbol sin que sea la providencia divina. Y si es una hoja de un árbol que cae billones de hojas en tiempo de invierno, ¿cuánto más la apertura de una iglesia con un mensaje peculiar aquí en este lugar? No hay coincidencias. Hay un destino, hay un propósito. Y si nosotros nos conectamos con el autor de la providencia, entonces todo lo que va a pasar aquí y lo que ha estado pasando simplemente es cumplir el designio que ya estaba en la mente de Dios para cada uno de ustedes. Eso significa que ya en la mente de Dios Él sabía que ustedes iban a estar aquí y ustedes ni lo sabían. Ni siquiera sabían que se iba a abrir una iglesia, ni siquiera sabían que ustedes iban a ser miembros de esta iglesia. Pero a Dios nada lo toma por sorpresa. Él ya conocía todas las cosas. Así es que esperamos que este tema, para el lindo grupo que está con nosotros esta noche, y los que nos ven en la televisión, pueda ser de bendiciones. Me gusta comenzar con una palabra de oración. Yo sé que ya oramos, pero pues invoquemos una vez más al Espíritu del Señor. Y el que me pueda acompañar, caigamos de rodillas e imploremos la presencia del Espíritu Santo. El que no pueda arrodillarse, ahí arrodille su corazón. Vamos a orar. Querido Dios, amante Padre, no queremos abrir tu palabra sin pedir la gracia regeneradora, santificadora y salvadora. La gracia de Dios que nos tocó, la gracia de Dios de la cual nos tuvo misericordia, y la gracia de Dios que nos sustenta cada día para seguir este camino que habremos de finalizar muy pronto en el reino de Dios. Abrimos tu palabra con un corazón abierto y que el día de hoy la gente ni recuerde ni el nombre ni el apellido del que habló, pero que sí pueda recordar que hay un Dios tan grande y tan maravilloso que amó a este mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, pero tenga vida eterna. A Él y solamente a Él pueda hacer gloria para siempre. En su nombre lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Gracias. Bien, podemos tomar asiento. Un pueblo con un destino. Estaba leyendo hace algún tiempecito que últimamente hay enfermedades muy raras del siglo XX. Y no estoy hablando del ébola, no estoy hablando de pandemias raras que están explotando en la China, en África,
en Sudán y en algunos otros lugares. Esta enfermedad es una enfermedad muy común de Occidente, pero no solo de Occidente, se está regando por todos lados. Hoy por hoy no hay cura. Por más que los médicos han tratado de hacer algo, no han podido encontrar la cura para esta enfermedad. Y tengo que decir que de todas las enfermedades, esta es una enfermedad que le llamo triste, muy triste, triste en exceso. La enfermedad se llama el famoso Alzheimer. ¿Cuántos han escuchado el Alzheimer? Saben que no solamente hemos escuchado, puede ser que alguno de ustedes hasta tenga un amigo o un pariente que está empezando con la enfermedad del Alzheimer. Según la enciclopedia médica dice, hablando del Alzheimer, que es una enfermedad mental que es progresiva y que se caracteriza por una degeneración de las células nerviosas del cerebro y una disminución de la masa cerebral. El resultado de esta disminución y la afectación de células nerviosas, especialmente las neuronas del cerebro, hacen que el individuo que padece tal enfermedad empiece a perder la memoria. Se empieza a tener desorientación temporal y va creciendo porque es degenerativo y puede llegar al momento que el deterioro intelectual de la persona es tan grande que ya no solamente olvida quiénes son sus familiares, quién es su esposa, quiénes son sus hijos, hasta llega un momento en que olvida quién es él mismo. Algunos los han encontrado en la calle deambulando y cuando tratan de investigar quiénes son, ni ellos mismos saben quiénes son. No saben en dónde viven, no saben dónde trabajan, no saben si tienen hijos, no saben si tienen una esposa, no saben ni su edad. Olvidaron todo. Es una enfermedad triste y terrible porque va borrando de forma progresiva todo el paquete de información que está en nuestro cerebro y que nos hace ser lo que somos. Porque si a ti se te olvida quiénes son tus hijos, dónde creciste, quiénes son tus padres, en qué trabajas y a qué te dedicas, has perdido todo. Has perdido la esencia de quién eres tú. Eres un ser humano, pero hasta ahí. No hay nada en tu mente que te dé un sentido de quién eres, o qué clase de persona eres, o qué clase de familia tuviste, o aún qué clase de vida viviste. Algunos mencionan que esta enfermedad es la enfermedad del olvido. Olvidaron y están olvidando quiénes son y es progresiva hasta llegar al punto que lo que comienza como simples degeneraciones neurales comienzan a llevar a que la persona completamente borre todo rasgo de su propia identidad. La Biblia, usando este ejemplo como marco de referencia a nuestra presentación de esta noche, nos habla de algunas personas que a manera paralela les pasó casi lo mismo que les está pasando a los que padecen la enfermedad del Alzheimer. Tuvieron una misión, tuvieron una razón, tuvieron un propósito de ser, especialmente el propósito que Dios les dio. Pero llegó un momento que olvidaron ese propósito, olvidaron ese destino, olvidaron la providencia de Dios, que Dios los llamó por una razón. Por ejemplo, encontramos el caso de Sansón. Sus padres le habían dicho, recuerdan que el ángel de Jehová se les apareció y les dijo, el hijo que tendrán será un hijo especial. No bebas vino, no bebas sidra, no le corten el cabello, porque el Espíritu de Dios reposará sobre él, porque no van a ser por coincidencia. Dios lo va a hacer nacer para que se convierta en el libertador de su pueblo. Y he aquí un chico que desde pequeño sus padres lo educan diciéndole, no eres igual a los demás. Hay una razón por la cual el pelo no te lo estás cortando. Hay una razón por la cual tienes una fuerza mancomunal. No es coincidencia, el Espíritu de Dios reposa sobre ti. Desde pequeño Sansón sabe que hay una misión de parte de Dios para él. Pero la Biblia dice que con el paso del tiempo Sansón fue olvidando el propósito que Dios tenía para su vida. Se distrajo con amistades, se distrajo con los enemigos del Señor y finalmente
terminó olvidando su misión y su propósito cuando se encuentra con su más grande debilidad, que eran las mujeres. Y una mujer fue la que terminó de lograr la amnesia completa en él. Perdió su sentido y perdió su propósito. Y no es que Dios no tuviera un propósito para él, claro que lo tenía, pero se olvidó. Y al olvidarse, perdió su propósito. Terminó con los ojos de fuera, ciego, y finalmente terminó dando la vida en la recta final, muriendo él y los enemigos del pueblo de Dios. A veces es fácil, hermanos, olvidar por qué estamos aquí. A veces es fácil que las distracciones nos hagan perder de vista la providencia divina hacia el llamado que Dios nos hace. Ahora, Sansón no es el único que le pasó eso. Por ejemplo, Esaú olvidó que por ser primogénito de la familia iba a ser el líder espiritual de la familia. Si tú estudias el tema de las primogenituras en la Biblia, no es solamente el primer nacido, es mucho más que eso. Por ejemplo, el primogénito, el primer varón de la familia, cuando el padre fallecía, se convertía en el papá de los demás. Recibía la bendición del padre y finalmente él se convertía en una bendición espiritual para su familia. No solamente eso, recibía una doble heredad, más que todos los hermanos, porque era el sacerdote aún de la familia. Y Esaú, por ser el primogénito, no solo físico, sino también espiritual, llegó un momento que desechó su llamado. No le importaba. Fuera el primogénito, y no fue casualidad. Jacob pudo haber nacido primero, pero no fue Jacob. El que nació fue primero Esaú. Y por esa razón, Dios tenía para él un propósito. Al final de cuentas, menospreció su llamado, se le olvidó para qué razón Dios lo estaba poniendo líder espiritual en su familia y terminó vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. Hermano, es fácil perder el sentido. ¿Saben cuánta gente pierde el propósito de Dios por un plato de lentejas de un trabajo? De una mujer que no cree en el Señor, de amistades que son incorrectas. ¿Cuántos jóvenes que Dios tiene grandes designios para ellos olvidan el destino grande que Dios tiene porque se distraen con cosas que son simplemente un plato de lentejas? Sansón olvidó su destino y Esaú también. Otro que se me viene a la mente es el caso de Saúl, primer rey de Israel, alto sobre todos en Israel. Era hermoso según la Biblia, era joven y además era humilde. Pero con el paso del tiempo empezó a olvidar el propósito que Dios tenía para él. Y finalmente, cuando Dios va a empezar a usar a David, el rey se puso celoso. ¿Y por qué se tiene que poner celoso? Si Dios tenía un propósito para él que él no quiso cumplir, pues entonces Dios iba a llamar a otro. Pero ahora que ve que Dios está bendiciendo a otro, se pone celoso y llegó al punto que el rey que debería haber protegido al pueblo como rey de Israel terminó queriendo matar al mismo David. Y lo bueno es que David era ágil, Pero la Biblia dice que cuando se le metía el mal espíritu, el mismo rey agarraba una lanza y lo quería matar. Mira dónde terminó. Alguien que debería haber sido un ejemplo espiritual en Israel, el rey, el ungido del Señor. Es más, la Biblia dice que hasta era profeta, profetizó entre los profetas, nomás para que veas lo que Dios tenía para él, pero se olvidó su llamado y terminó tristemente hasta quitándose la vida, más o menos como le pasó a Sansón. Israel, ¿recuerdas tú la misión que Dios tenía? Tú vas a ser diferente. Tú no vas a ser como los cananeos, tú no vas a ser como los filisteos, tú no vas a ser como los moabitas, tú no vas a ser como los egipcios y mucho menos como los babilónicos. Santos seréis, porque yo soy santo, dice la palabra de Dios. Dios los llamó no solamente para ser un pueblo peculiar y diferente a los demás. Dios los llama para introducirlo a la tierra prometida. Dios los llama a cumplir una misión maravillosa. Pero saben, la Biblia dice que se los olvidó y terminaron 40 años en el desierto y esa generación incrédula terminó muerta y fueron sus hijos los que entraron y cumplieron el propósito de Dios. Y puedo seguir, puedo seguir dando ejemplo sobre ejemplo. ¿Qué tal de los fariseos? Líderes espirituales de Israel, pero olvidaron su dependencia de Dios.
conocían mucho de la ley, conocían mucho de la Torá, maestros de Biblia, maestros de ley, conocían el hebreo como nadie y el arameo por supuesto y hasta el griego en los días del Nuevo Testamento. Eran eruditos, nadie va a decir que no. Pero poco a poco se fueron desconectando de Dios. Y sabes que esto nos puede pasar a todos, ¿eh? Tú puedes conocer a alguien que se puede saber la Biblia de tapa a tapa, pero hace rato que se soltó de Dios. Conoce de Dios, pero se soltó de Dios. Y los fariseos conocían mucho de Dios, pero cuando Dios tomó carne y vino enfrente de ellos, ni lo reconocieron. ¿Y sabes por qué no lo reconocieron? Porque hace rato que se habían soltado de Dios. Y al soltarse de Dios, olvidaron su llamado y perdieron su destino y propósito que Dios tenía hacia ellos. La Biblia dice que cuando Cristo vino, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entre ellos estaban los fariseos. Todos los ejemplos que os he dado tienen algo en común. Todos ellos tenían un llamado, todos ellos tenían un propósito de parte de Dios, todos ellos tenían un matiz providencial. Dios los llamó, tenía un propósito para ellos. Ni Sansón había nacido en la mente de Dios, Sansón ya existía. Y tenía un propósito para él, pero olvidó quién era y el propósito de Dios. Hoy en día hay una iglesia que se llama Adventista. Adventista, el séptimo día, especialmente de la verdad presente. ¿Quiénes son los adventistas? ¿Quiénes son? Si hoy tu hija o tu hijo, sí, el que viene a la iglesia contigo todos los sábados, te preguntara, oye papi, mami, ¿por qué somos adventistas? ¿Por qué venimos a la iglesia los sábados? ¿Somos judíos? Porque los judíos van a la sinagoga los sábados. ¿Somos judíos? ¿Por qué ser adventistas? En las filosofías de las escuelas universitarias, a los jóvenes cuando van a la universidad, especialmente los cristianos, les inyectan esa pregunta. Por ejemplo, les dicen, a ver, ¿qué religión tienes tú? No, pues que yo soy hindú. ¿Y qué religión tienes tú? No, pues que yo soy ortodoxo. ¿Y qué religión tienes tú? Que soy cristiano. ¿Y por qué eres cristiano? ¿Por qué eres ortodoxo? ¿Por qué eres ruso, conservador? O sea, ¿por qué? Pues porque es la verdad. No, tú practicas esa religión porque tus papás practicaban esa religión y desde chiquito te metieron esa religión. Pero si tú en vez de haber nacido en un hogar adventista, hubieras nacido en un hogar pentecostés, pues serías pentecostés, no adventista. Y si hubieras nacido en un hogar católico, serías católico porque tus papás eran católicos. Si tu niño te dijera, ¿por qué adventista? ¿Por qué no mejor luterano? A mi luterano fue creado por Lutero, y Lutero fue un campeón de Dios, y Lutero fue usado poderosamente por Dios para la reforma protestante. ¿Por qué mejor no luterano? Porque hay un campeón de la verdad que Dios utilizó y de ahí vienen todas las iglesias protestantes. ¿Por qué mejor no somos luteranos en vez de ser adventistas? Es más, ¿por qué mejor no metodista? La iglesia que están rentando es metodista. Y son muchos millones de metodistas. ¿Por qué no mejor metodista? Juan Wesley y Carlos Wesley, fundadores de la iglesia metodista, ¿saben por qué se llama metodista, verdad? Porque ellos tenían un método para la santificación. Buena iglesia. En sus orígenes, hoy en día ya se desviaron un poquitito, o para algunos un muchito. Pero ¿por qué no ser metodistas? ¿Por qué no ser luteranos? Es más, te lo voy a poner más complicada. ¿Por qué no ser católicos? Es la religión cristiana más grande a nivel mundial. Es la religión que más hospitales, clínicas, escuelas, universidades y parroquias tiene a nivel mundial. No hay iglesia cristiana más grande que la iglesia católica. Tienen centros comunitarios, ayudas a la gente, dan de comer, soy testigo de eso. Y dentro del pueblo católico hay millones de personas que son un amor, que son tan buenas, y yo las conozco, tengo muchos amigos que son católicos y valen su peso en oro. Muy buenos y muy amables. ¿Por qué no ser católico? ¿Por qué adventista? ¿Qué es lo que nos hace estar aquí? ¿Qué es lo que nos hace ser lo que somos? ¿Por qué ser adventistas? Esta noche, mi tema es un pueblo con un destino.
Y esta noche trataré de colocar el rompecabezas en una sola pieza. Y espero que al finalizar este tema entiendas por qué ser adventista, por qué esta iglesia y por qué esta religión o este mensaje. Pero antes de contestar esto, de las cosas que somos los adventistas, lo voy a dividir en dos secciones. Primero, te voy a hablar de 5 cosas que sí son los adventistas. Esperamos que los que nos ven en la televisión, que han tenido algunas ideas equivocadas acerca de la iglesia adventista. Voy a explicarte lo que sí son los adventistas, porque hay cosas que no son los adventistas. Y a veces hay gente que se confunde entre, dicen, que los adventistas son judíos. Hay cosas que sí somos y hay cosas que no somos. En primer lugar, voy a empezar con lo que sí son los adventistas del séptimo día, especialmente de la verdad presente. En primer lugar, el pueblo adventista es un pueblo con un mensaje especial. Fíjate, lo que es especial no es necesariamente es el pueblo. Dios escogió a Israel, pero Dios le dijo a Israel, yo te escogí no porque eras mejor que los demás. Yo te escogí a pesar que eras pequeñito y eras débil y que no eras mejor que los otros, pero yo te escogí porque yo te amé. Lo que hace especial este pueblo no es que tiene gente más inteligente, no es que tiene gente más rica o gente más educada. Eso no es lo que hace este pueblo un pueblo especial. Tú dirás, pero pastor, un segundito, tenemos hospitales. La iglesia católica tiene más hospitales que el pueblo adventista. Pero tenemos, pastor, 20 millones. La iglesia católica tiene casi 1,000 millones. No podemos decir que este pueblo es especial porque tiene tantas iglesias, hospitales o clínicas. Lo que hace especial a esta iglesia es un mensaje que es especial. ¿Y cuál es ese mensaje que hace tan diferente o especial a este pueblo? Escucha, lo voy a decir en los labios de la mensajera del Señor. Y si los que nos ven en televisión todavía no saben quién es la mensajera del Señor, con todo gusto, hay series enteras donde hablamos del don del espíritu de profecía. Y mis hermanos y amigos pentecosteses no tendrán problema en saber que Dios tiene profetas en su medio. A mí me ha tocado predicar en muchas iglesias pentecosteses y me introducen, pastor, mire, la hermana es profeta y el hermano es profeta. Ellos no tienen problema eso de profetas, porque ellos saben y creen en los dones espirituales. Después les podemos explicar del don de profecía manifestado en esta iglesia. La sierva del Señor escribe en Joyas de los Testimonios, tomo 3, y fíjese lo que explica. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia no se levantó por querer levantarse. Dios la levanta, Dios la planta y la coloca en el mundo. A ellos, los que Dios escogió, les ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. A ver, ¿cómo es eso que la última amonestación? Por esa razón, esto se llama la verdad presente. Y hay gente que dice, ¿qué es eso de la verdad presente? Si tú ves en la Biblia, Dios siempre ha tenido mensajes para cada época y para cada momento. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Noé, viene el diluvio, ¿cuál creen que era el mensaje de la verdad presente? Pues que el diluvio viene y que se va a acabar todas las cosas. Y aunque nunca había llovido, eso no significaba que el mensaje no era verdad. Así es Dios. Por eso Cristo dice, bienaventurado el que no vio y creyó al mensaje. Noé, a pesar que nunca ha caído una lluvia, tiene que decir va a llover. Y por fe, Noé tiene que predicar un mensaje que él nunca ha visto. Pero era el mensaje para ese momento. Viene el diluvio y saben que el arca la voy a construir y el que se quiera salvar tiene que entrar al arca. La verdad presente para cada generación, Dios siempre ha levantado mensajeros con un mensaje. Por ejemplo, se levanta Juan el Bautista, ¿no es verdad? ¿Y cuál es la razón por qué Dios levantó a Juan el Bautista? Preparar el camino para la venida de Cristo. Por eso cuando Cristo viene y todo el mundo en vez de ir con Juan se fue con Cristo, los discípulos de Juan le dicen, ¿sabes que toda la gente que te seguía a ti ya se va con Jesús? ¿Y qué dice Juan? Así debería ser, porque es menester que Él crezca y que yo
mengué, porque Él vino a cumplir una misión. ¿Y cuál era su misión? Preparar al pueblo para recibir al Mesías, que era Jesús. ¿Cumplió la misión? Listo. Tenía que menguar. Ahora, Elena de White dice que a la iglesia adventista Dios la llama a cumplir una tarea especial. Y claro, no vamos a decir que viene el diluvio, porque ya pasó. No vamos a decir, Cristo viene, ya eso lo predicó Juan el Bautista. Vivimos en una generación diferente y el mensaje es diferente. Hay una última amonestación que dar al mundo y el mensaje tiene que ver con esa última amonestación. ¿Y cuál es esa amonestación? Ella dice, proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Así que si hay algún adventista que no sabía esto, pues ya es hora que lo sepa. Lo que nos hace diferente es un mensaje diferente que tenemos que predicar. Hoy en día, tristemente, aún dentro de la misma iglesia adventista, empieza a haber un Alzheimer espiritual de olvidar por qué razón Dios levanta a este movimiento. Hoy en día hay gente dentro de la misma iglesia, y lo estoy diciendo en televisión abierta, porque aquí no hay nada que esconder, es la realidad, amigo y hermano, de gente que está aún dentro de la misma iglesia adventista y ni se sabe cuáles son los mensajes de los tres ángeles, ni de memoria, ni dónde están ubicados. Y si un adventista no sabe estos mensajes, ¿cuál es la razón que esté en una iglesia que fue levantada para predicar estos mensajes? No hace sentido. No hace sentido. Yo soy adventista por el mensaje, no por pertenecer a una iglesia. Es por predicar un mensaje por el cual Dios levantó a este pueblo y a esta iglesia. Por eso nuestro tema de esta noche es un pueblo con una misión, con un propósito. No fuimos levantados como coincidencia, hay una providencia divina para que este pueblo surgiera en el tiempo que tenía que surgir. No podía ser antes, no podía ser después, era según el calendario y providencia de Dios. Y si los tres ángeles van a dar un mensaje final, ¿con qué tiene que ver el mensaje de los tres ángeles? Apocalipsis 14. Primer mensaje, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno a predicar a todos los moradores de la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y cuál es el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Esto es serio. Si el mensaje del primer ángel ya se cumplió, quiere decir, amigo y hermano, que desde que Dios levantó esta iglesia, el juicio ha comenzado. Y Dios, según la visión de Daniel 7, está sentado en su trono y los libros ya han sido abiertos. Apocalipsis 20:12. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. O sí, si hay un tema que se presenta en la Biblia de principio a final, es el tema del juicio. Es más, aún el mismo credo católico lo dice. Creo en un Dios que ha de venir por segunda vez a juzgar vivos y muertos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el credo católico, que el mensaje del primer ángel dice que ya llegó la hora del juicio? Comenzó. Y Dios levanta este pueblo para decirle al mundo, teme a Dios y dadle gloria, porque el resultado de este juicio es que Dios definirá quién es quién. ¿Hace sentido? Sí, hermano, porque el mensaje del tercer ángel tiene que ver con la marca de la bestia y el sello de Dios. Y eso, amigo y hermano, el que conoce de Apocalipsis sabe que la marca de la bestia ahorita es un tema candente. Todas las iglesias están predicando la marca de la bestia. Eso no es un tema del pasado, eso es un tema actual que tiene que ver con nuestros días. Por cierto, el mensaje del segundo ángel, que es progresivo, mira lo que dice: ha caído Babilonia. La palabra Babilonia significa confusión espiritual. Quiere decir que antes de la venida de Cristo Jesús, el mundo entero recibirá la luz de la verdad. Y nadie tiene que estar en Babilonia. Dios mandará raudales de luz para que la gente conozca la verdad. Y Babilonia caerá porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si hay algo que Satanás tiene miedo, es que se predique la verdad. Porque por más telarañas de mentiras que el diablo ponga, siguen siendo telarañas. Y la espada de la verdad puede romper cualquier telaraña,
por miles de telarañas que el diablo haya puesto alrededor. Nadie tiene que estar en tinieblas y nadie tiene que estar en Babilonia. Caída es Babilonia, porque el pueblo que Dios ha levantado, obviamente no puede decir cayó Babilonia si está en Babilonia. Por eso, amigo y hermano, ponte a pensar, ¿cómo le vas a decir al mundo ha caído Babilonia si las prácticas de tu iglesia son babilónicas? Si la forma de vivir es babilónica, si tu forma de comer es babilónica, ¿cómo vas a decir cayó Babilonia si tú estás haciendo lo que hace Babilonia? Por eso este pueblo predicará este mensaje, porque ha salido de Babilonia. Es un pueblo diferente por el mensaje que Dios le ha dado. Y finalmente vendrá la última definición en este mundo, y será la definición del mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Sí, amigo y hermano, antes de que Cristo regrese, solamente habrá dos grupos en este mundo. Siempre lo he sabido. Piensa en la historia de este mundo, la que tú quieras, siempre han existido solamente dos grupos. Hay gente que se confunde y dice, pero pastor, hay 30,000 religiones, ¿cuál es la buena? No, hermano, no hay 30,000 religiones, solamente hay dos. La que predica la verdad y Babilonia. No hay 30,000. A la iglesia que tú vas cae en una de las dos categorías. O es Babilonia o es la iglesia de Dios. Ven Apocalipsis, solamente hay dos mujeres. Apocalipsis 12, la mujer vestida del sol, la iglesia verdadera. Apocalipsis 17, Babilonia. No hay tres mujeres, hay dos. Siempre ha habido dos grupos, fíjate, los buenos, los malos. Las ovejas, los cabritos. Los de la derecha, los de la izquierda. El que tiene sello de Dios, el que tiene la marca de la bestia. El que se salva, el que se pierde. Y la lista sigue. Solo hay dos grupos, no hay tres. El mundo entero va a ser desafiado por Dios para que tome la decisión de qué grupo va a estar. Y aquí no hay, como en la guerra mundial con Hitler, que Suiza no entró a pelear ni con Hitler ni con los otros, se mantuvo neutral. Aquí no hay neutralidad. Cristo dice, el que conmigo no es, contra mí es. Este mensaje define, Mira los tiempos de Noé, ¿cuántos grupos había? Solo dos, los que entraron al arca y los que se quedaron afuera, no hay tres. Miren el cielo, los ángeles que se rebelaron y los ángeles que se quedaron fieles. Y así será antes de la venida de Cristo. Los que son de Dios, que pasaron el juicio, tendrán el sello de Dios. Los que no estuvieron del lado de Cristo recibirán la marca de la bestia. ¿Y sabes qué es lo curioso? Cuando termina el mensaje del tercer ángel, ve Apocalipsis 14, Cristo viene, Apocalipsis 14, 14. Y Juan vio a Cristo viniendo en la nube, Cristo viene. Se terminó el mensaje de los tres ángeles. Igualito que en los días de Noé. Dios llamó a Noé, predicó su mensaje impopular, nadie lo escuchó. O dime, ¿quién escuchó el mensaje de Noé? Me recuerdo cuando mi profesor de teología me daba clases de evangelismo. Me recuerdo que él una vez usó una expresión que decía, de todos los evangelistas que han predicado en la Biblia, el peor fue Noé. Decíamos, ¿cómo que fue el peor? Dice, dio la campaña más larga de la Biblia, 120 años, y no se bautizó ni uno. Y tiene razón. El mismo que predicó el mensaje, el mismo que construyó el arca, y los que construyeron y dieron el mensaje son los únicos que entraron. Nadie lo aceptó. Y esto significa que el mensaje que Dios le dio a esta iglesia no es popular. Y escucha, amigo, hermano y adventista, Dios no nos ha levantado para un concurso de popularidad. Yo no sé, hay alguna gente en la iglesia que piensa que Dios nos levantó para ser populares entre las naciones. Hermano, estás en la iglesia equivocada. Juan predicó un mensaje y le cortaron la cabeza. Jeremías predicó su mensaje y lo metieron en un pozo con arañas y serpientes. Isaías predicó el mensaje, lo metieron en un tronco y lo cortaron a la mitad. Juan el Bautista, lo que hicieron a Juan el apóstol, lo metieron en una cazuela de aceite hirviendo y como no lo mataron, lo desterraron. A Pedro lo crucificaron de cabeza. A Santiago lo mataron a espadazos. ¿Quién te dijo que recibir un mensaje de Dios es un llamado a la popularidad? No, hermano, el que predica este mensaje lo van a querer matar, lo van a querer acribillar. Popular no vas a ser, y si lo que buscabas era popularidad, pues búscate otra iglesia.
La Biblia dice, el que quiera vivir píamente padecerá persecución. Hay gente hoy en día que dice, no, hay que predicar el mensaje cristocéntrico. Cristo te ama, Cristo, hay que predicar como Cristo hubiera predicado. Bueno, para tu información, Cristo, que fue tan amoroso, su mensaje lo llevó a la cruz. Aquí no te creas que el mensaje es tan bonito, porque cuando Cristo le dice a los fariseos, sepulcros blanqueados, hipócritas, no se ganó amigos, se ganó. Pero sabes, así es la verdad, y Dios es Dios de verdades. La verdad duele, la verdad corta, a veces la verdad ofende. Y mira que te lo dice alguien que creció mi vida en el seno de la Iglesia Católica. A mí nadie me puede decir, tú predicas lo que no viviste. Sí, lo viví. Qué duro predicas, como tú no fuiste, sí fui. Y te lo digo porque a mí me dolió, como no tienes idea. 2 tías monjas, madres superioras, una en Ciudad de México y la otra en Celaya, la tía Pachita, la tía Gloria, muy queridas. Teníamos a una hora de mi casa, un lugar que se llama San Juan de los Lagos. Todos los años íbamos a las peregrinaciones. Entramos al templo de rodillas. Yo conozco todo eso. Primera comunión, la doctrina todos los domingos, todo eso lo conozco. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Todo eso me lo sé. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita. Todo eso me lo sé. Y no es porque lo aprendí en la escuela, lo aprendí siendo miembro de esa iglesia. Pero la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cómo lloramos en mi casa? ¿Es popular? No, hermano, no es popular. Duele. A veces el mensaje corta, pero es un mensaje de Dios. Imagínate Noé diciendo, señores, Dios me dio un mensaje para ustedes. ¿Y cuál es el mensaje? Pues va a llover, pero no se apuren, solo 3 días y después sale el sol. Eso sería mentir. Eso sería darles una falsa esperanza. Solo llueve mucho para que se asusten, pero ya después se va la lluvia. No, hermano, va a llover y viene un diluvio. ¿Es fácil hablar así? No, hermano. No es fácil. Pero si Dios te dio el mensaje, ¿quién eres tú para cambiarlo? Hay que Dios levante esta iglesia así, con un mensaje peculiar. ¿Vamos a ser populares? Absolutamente no. Además de eso, lo segundo que sí es el pueblo adventista, no solamente tiene un mensaje popular, el mensaje de los tres ángeles peculiar, debo decir, sino que es un pueblo llamado a obedecer la ley de Dios. Es interesante, ¿eh? Porque curiosamente dentro del cristianismo, si hay un mensaje que todos los cristianos saben, que más bien la ley no se tiene que obedecer. Uno, que ya fue clavado en el Calvario, que el que quiera salvarse por la ley cayó de la gracia porque se quiere salvar por las obras, y en todos los púlpitos prácticamente cristianos, ese es el mensaje que se les enseña, que ya la ley de Dios pasó y no hay que guardarla. Qué curioso. Pero ¿sabes qué es lo más curioso? Que si tú miras el mensaje de los 3 ángeles, Apocalipsis 14:6, la hora del juicio comenzó, la caída de Babilonia y la marca de la bestia. ¿Sabes qué dice el mismo capítulo, pero el versículo 14? Escucha. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que predicaron esos mensajes. El pueblo que Dios levantó. ¿Y qué característica tiene el pueblo que predicó esos 3 mensajes? Ahí lo dice. Los que guardan, ¿qué? A ver, los hermanos que enseñan que la ley ya no. Yo te pregunto una cosa, ¿ya vino la marca de la bestia? Entonces, ¿cómo tú puedes decir que los mandamientos ya pasaron cuando bajo el contexto de la marca de la bestia dice que hay un pueblo que se llama los santos que guardan los mandamientos? ¿O te engañaron? ¿O estás en la iglesia equivocada? Porque el pueblo que va a predicar el mensaje de los 3 ángeles guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y por esa razón va a predicar un mensaje que nadie está predicando. Si en tu iglesia te están enseñando que ya la ley quedó clavada en el Calvario y que no hay que guardarla, entonces tú no eres parte de este pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Pero si tú dices, no, sí, la ley es tan sagrada como Dios lo es, y así como Dios es eterno, su ley también,
entonces tú puedes pertenecer a los que guardan los mandamientos. Y sabes que en todas las iglesias del Evangelio Eterno tenemos 3 cosas. Y tú lo vas a ver. ¿Qué 3 cosas tenemos aquí enfrente? La ley y el testimonio. Y aquí hasta lo tenemos, ¿eh? Ahora, tengo que decir una cosa, ¿eh? Y claritita. Alguien esta noche podrá decir, ya ves, fíjate, por la boca muere el pez. ¿Te fijas? Ellos se quieren salvar por guardar la ley. No. Te puedo decir, amigo y hermano, que nosotros creemos casi como creen los evangélicos en esta área. Pero es ¿cómo? Sí, te explico. Los adventistas creemos que la ley no puede salvar a nadie. Eso lo creemos y lo creemos de corazón. Todos creemos que los que se quieren salvar por la ley cayeron de la gracia y están perdidos. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. La ley no te salva ni a ti, ni a tus hijos, ni a nadie. La ley nos salva, no tiene ese poder. Y tú dirás, pues si no salva, ¿para qué la quieres? Porque la ley tiene un propósito. Y la Biblia dice que el propósito de la ley es revelarnos el pecado. Pero una vez que te lo revela, no te lo puede arreglar. Es como, por ejemplo, si tú estás comiendo una torta vegetariana y de repente le das la mordida y se te cayó aquí un poquito de catsup. Y tú estás tan contento comiéndote tu torta, pero no ves que tienes ya toda la ropa y la corbata manchada. Tú no lo ves, pero los que están a tu alrededor dicen, mira, pobrecito, ya tiene toda la ropa manchada. Cada mordida que le da, se le escurre y se mancha. Pero cuando te ponen un espejo y te dice, hermanito, ¿puedo ir al baño y verse al espejo? Y cuando tú vas al baño y te ves toda la corbata y todo manchado, dices, ay, Señor. Y si yo no me daba cuenta, pero todo el mundo se daba cuenta que yo estaba completamente manchado. Entonces ya se dio cuenta. ¿Pero por qué se dio cuenta que está manchado? Porque vio el espejo. ¿Ok? Esa es la función de la ley. La función de la ley es solo decirte no matarás. Y si tú mataste, tienes la mancha de catsup. No robarás. Y si robaste, tienes mancha de catsup. Estás mal. Estás mal. Ahora, ¿tú qué pensarías del que se metió al baño? Dijo, sí, pues el espejo ya me dijo que estoy manchado, reflejó lo que soy. Y de repente tú ves que él se va al carro, agarra unas pinzas y un desarmador, y se mete al baño y desatornilla el espejo, lo quita de la pared, y se empieza a limpiar las manchas de catsup con el espejo. ¿Qué pensarías de él? ¿No dirías, este está medio chiflado? Y si alguien se mete, oiga señor, ¿qué está haciendo? Pues me estoy limpiando las manchas de catsup con el espejo. Eso es donde muchos no entienden a la iglesia adventista. Ellos piensan que nos estamos limpiando el catsup con la ley. No entienden. La ley no salva a nadie, estamos de acuerdo con ustedes en eso. Somos salvos por gracia nada más. Salvos en la sangre de Cristo Jesús. Gloria al Cordero. Y me glorío en la cruz igual que Pablo. No en la ley. Me glorío en el autor de la ley, que su nombre es Cristo Jesús. Pero entonces cuando la ley me muestra que estoy sucio, en las manchas de catsup, ¿dónde me quito las manchas? ¿En el espejo o en la lavadora? En la lavadora, y le tienes que poner jabón, y ahí ahora sí ya se te limpió la ropa. ¿Y cuál es el jabón que limpia la ropa sucia espiritualmente? La sangre de Cristo Jesús. Por eso el papel de la ley es llevarte a Cristo. Por eso la palabra de Dios dice que la ley es un ayo. Te agarra de la mano y te dice, estás mal, sí. Y te lleva con el maestro. Te lleva a Cristo. Ese es el papel de la ley. No te salva. El que te salva es Cristo Jesús. Por eso la ley no salva a nadie, pero tiene su propósito. Ahora, ¿por qué entonces tenemos la ley? Porque la ley es el carácter de Dios. ¿Tú quieres saber quién es Dios? Mira los mandamientos. Cuando Dios dice no mates, es que Dios respeta la vida. Cuando Dios dice no robes, es porque Dios respeta la propiedad de las personas. Es cuando Dios dice no adulteres, Dios respeta el matrimonio. Con eso puedes conocer el carácter de Dios. La ley habla de la nación y la ley de Dios habla del Creador.
Por esa razón la ley es tan importante, aunque no es salvadora. Cuando la ley te llevó a Cristo y Cristo te perdonó y te salvó y te redimió, y amas al dador de la ley, por amor al dador de la ley, quieres guardar su ley. No para que te salves, porque Cristo ya te salvó, pero por amor. Mira, si tú tienes hijos, tú me entiendes, y ya no me voy a quedar mucho ahí, solo lo estoy explicando para beneficio de aquellos que no han entendido lo que la Iglesia Adventista enseña en este sentido. Los que tienen hijos entienden esto. Los padres tenemos reglas en el hogar, ¿no es verdad? Pero tú, ¿por qué quieres que tus hijos te obedezcan? ¿Porque tienes el cinturón en la mano o porque te quieren? Ahora, si tú dices, a mí que me tengan miedo, pues entonces tú eres un dictador. O sea, si te van a obedecer porque tienes el garrote en la mano, naciste en el tiempo equivocado. El mayor gozo de un padre es que tu hijo te obedezca porque te ama. Y que lo que él hace por ti es por puro y simple amor. Dios no es diferente. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es la razón de guardar la ley? Por amor. Ahora, si tú no lo amas y quieres guardar la ley, estás bien perdido. Legalismo, eso sí es legalismo. El querer guardar esto cuando no es por amor a Dios. Lo mismo es el matrimonio, ¿no? Porque la mujer le cocina al marido. Es porque dice, ay, este latoso otra vez ya me está pidiendo, ¿por qué no se cocina él? Bueno, a veces pasa así. Inyéctele amor. Saben que a mí me ha tocado probar unas comidas que para chuparse los dedos. Entonces yo voy con la hermanita y le digo, oye hermanita, yo me la voy a tener que llevar a mi iglesia porque este cocina bien rico. Le digo, hermana, dígame cuál es el ingrediente secreto para que sepa rico. ¿Y quién creen que me dice? Las mujeres saben, ¿eh? ¿Cuál es el ingrediente secreto para que sepa rica la comida? El amor. El amor hace la diferencia. Cuando tú amas verdaderamente a Dios, ¿cómo vas a robar? ¿Cómo vas a matar? ¿Cómo vas a faltarle a tu Dios que dio la ley? Si tú amas tanto a Dios, tú dices, Señor, yo te amo tanto que yo guardo su ley. Honra a tu Padre, yo lo honro, mi Señor, obedeciéndolo. Porque ¿qué cristiano puede decir, yo amo a Dios y lo honro y es un mentiroso? Yo amo a Dios y lo honro y le pega a la mujer. Yo amo a Dios y lo honro, es un ladrón. Yo amo a Dios y es un codicioso. ¿No hace sentido? Es como el marido que le dice a la mujer, te amo mi amor, y le da una paliza. Te amo mi amor, y le deja un ojo negro. Y después le trae mariachis y le trae flores, y ya no te pego, y a la semana que se enojó y le dio otra tunda. Y después que le trajo, pero te amo, ¿eh? ¿Tú crees que la mujer le va a creer? La mujer lo que le va a decir, tu boca dice una cosa y tu puño dice otra. ¿Cuántos cristianos hoy en día dicen, Señor, te amo con la boca, pero sus hechos violan la ley de Dios? Este pueblo Dios lo levanta, no solo para enseñar el amor a Dios y al prójimo, que es la ley, sino los llama a guardar esa ley. Hermano adventista, si tú dices que la ley por amor a Dios se guarda y tú no la guardas, ¿no eres mejor que los demás? ¿Eres igual que los demás? La única diferencia es que dices otra cosa, pero no la haces. El pueblo que predicará este mensaje es porque lo está guardando. Mensaje no popular, pero un mensaje que con el poder de Dios todo es posible. La sierva del Señor sigue diciendo, testimonio para la iglesia, el Señor nos ha hecho los depositarios de su ley. Mientras todo mundo se deshizo de la ley, hay un pueblo que abrió los brazos y dijo, dame tu ley, Señor. Santa, justa y buena. Y recibimos esa ley que es sagrada, como Dios la entregó en el Sinaí a su pueblo. Y nos confía una verdad sagrada y eterna que debe darse a otros mediante advertencias fieles y represiones y palabras de aliento. Sí, hermano, hoy en día hay miles de cristianos que practican religión sin ley. Y eso ha creado confusión en las iglesias. Una confusión que no tiene límite. Gente confundida porque desde los púlpitos les han enseñado, tú solo pide el Espíritu Santo, aunque seas un ladrón. El Espíritu te va a venir. Tú solo pide el Espíritu Santo, aunque andes con 10 mujeres y vas a hablar en lenguas.
Oh, te puedo dar esta noche ejemplo sobre ejemplo de cristianos que están practicando religión sin ley. Porque los púlpitos les han enseñado eso. Una vez prediqué en Chicago, una iglesia pentecostés. Llegué, el anciano me estaba esperando en su casa el domingo de mañana y me dice: pastor, el pastor viene en 1 hora, ¿puedo platicar con usted? Con gusto, hermano. Sabe, le tengo que hacer una confesión. Yo soy anciano de iglesia, dirijo la iglesia, mi esposa canta y mi esposa habla en lenguas y es profetiza. ¿Y cuál es su pregunta? Tengo un problema, me gusta el alcohol, tomo y me emborracho. Y el alcohol en mí hace 2 cosas: a veces me pone bien contento y me pongo a bailar con mi mujer. Pero también a veces el alcohol me pone agresivo y le doy. ¿Y sabe lo peor del asunto? Que al otro día hay culto y yo tengo que predicar y mi esposa con el ojo morado cantando y hablando en lenguas. ¿Y sabe qué es lo peor del asunto? Que cuando las hermanas le dicen: ¿qué le pasó, hermanita? Me caí mintiendo. Como una persona que miente le va a caer el don de lenguas y el Espíritu Santo, cuando la Biblia dice en Hechos que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen? Babilonia, pura confusión. Dios levanta a este pueblo hablando de 3 mensajes que van a poner derechitos al mundo religiosamente acerca de la verdad de Dios. Temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y predica el mensaje a toda nación, tribu, lengua y puebla. Y fíjate qué es lo que dice el mensaje del primer ángel en la hora del juicio: adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Y por qué lo dice? Porque todo el mundo lo está desobedeciendo. Porque todo el mundo está pisoteando su ley. Porque todo el mundo se llama, hasta los cristianos, y pisotean la ley de Dios. Y no quiero hablar mucho porque pues a veces a uno se le va la lengua. Pero la verdad es la verdad. A mí me ha tocado estar en iglesias cristianas que desde este púlpito enseñan que una mujer se puede casar con otra mujer. Y que un hombre se puede casar con otro hombre. Y me ha tocado ver en iglesias que levantan este libro y que dicen: alabo al Creador que murió en la cruz por mí, de lengua. Y entonces viene una mujer con otra mujer delante de una reverenda que también es mujer. Y le dice: Panchita, ¿amas a Josefina? Sí. Josefina, ¿y tú amas a Panchita? Sí. Pues yo los declaro marido y mujer. Ah, caray, no, perdón. Marida y marida. Y lo que Dios unió. Ah, caray, ¿cómo que lo que Dios unió? Dios dice que es un hombre y una mujer. Pero los cristianos están tan confundidos. Eso es Babilonia, confusión. Por eso el mensaje del segundo ángel: ha caído Babilonia. Pero no es popular, porque hoy en día el que habla de estas cosas le dicen: este seguro es homofóbico, lesbifóbico. Ah, caray. Y si el día de mañana un hombre se quiere casar con una niña, ¿eso también va a estar bien? Y si tú te pones a predicar que eso está mal, te van a llamar pedofóbico. Y si como en Europa hay un hombre que se quiere casar con los árboles, te van a llamar, si predicas que eso está mal, arbofóbico. O como la muchacha que se casó con el mar, te van a llamar marofóbico. Hermanos, estamos en una confusión. ¿Y sabes por qué una confusión? Porque nos hemos alejado, ya no hay temor de Dios. Esa es la pura verdad. Por eso el mensaje del primer ángel dice: señores, temed a Dios. Ni está pintado, ni está ciego, ni está sordo, y sigue sentado en el trono del universo. Dios no va a cambiar. El que tiene que cambiar es el ser humano. Temer a Dios. Y tú dirás: ¿y por qué lo tengo que obedecer? Porque Él es el creador del cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas, tuya, de tu papá, de tu abuelito, de tu abuelita, de tus niños y de todo lo que es creado aquí. Él tiene derecho y autoridad. Y de hecho, tú sabes que la Biblia dice que hay un lugar que casi hace eco al mensaje del primer ángel, porque Él es el creador del cielo, la mar, la fuente de las aguas. Y sabes que hay un mandamiento que describe el mensaje del primer ángel casi igualito.
Sí, está en la ley de Dios. Es el sábado. Por eso para esta iglesia el sábado es tan significativo y tan importante. Y el sábado está en el mismo corazón de la ley. Sí, Dios lo puso ahí. Yo no escribí los mandamientos, Dios los escribió con su propio dedo. Y si Él escribió, ¿quién soy yo para decirle? Creo que eres medio legalista. No, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 15, el versículo 10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Y por qué los guardaba Jesús? ¿Por legalista? ¿Se quería salvar por guardar la ley? No, porque amaba a Dios. Dice, permanezco en su amor. Y Jesús dice, así como yo amé a mi Padre y guardé su ley, si ustedes me aman, guarden la ley. Si guardan los mandamientos, permaneceréis en mi amor. Alguien dirá, pero pastor, es imposible guardar la ley. No, amigo y hermano, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es tan poderoso que puede crear el universo, amigo y hermano, con el poder de su palabra. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. La pregunta no es si se puede o no guardar la ley de Dios. La pregunta, ¿quién es tu Dios? ¿Tienes un Dios impotente? ¿Tienes un Dios paralítico? ¿Tienes un Dios que no puede? Pues cámbiate de Dios. El Dios que yo adoro está vivo y es todopoderoso. Y ese Dios es capaz de abrir el mar, resucitar a los muertos, cambiar los corazones. Ese es el Dios que predicamos, y guardar la ley de Dios, todo es posible con el poder de Dios. Y si no, pregúntaselo a Daniel, pregúntaselo a Enoc, pregúntaselo a José, el soñador. Y la lista está en la Biblia. Lee los hombres de fe que por amor a Dios hicieron milagros por el poder de Dios, porque confiaron en el Señor. Tuvieron fe en el poder del Señor. Por eso en Apocalipsis los que predican estos mensajes dice, guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Van a confiar tanto en Dios que todo les será posible en Cristo que los fortalece. Y te quiero decir, es posible. Guardar la ley de Dios es posible. A ver, ¿quién aquí ha matado a alguien a cuchillazos? ¿Puedo ver su mano? ¿Nadie? ¿Un balazo en la cabeza? ¿A quién ha dado balazos aquí a la gente en la cabeza? ¿Lo harías? ¿Verdad que es posible no matar? Pero somos selectivos, ¿verdad? Matar, tú nunca le darías un balazo, pero quitarle la mujer a otro, ay sí. Es imposible, pastor. A cada quien pelea lo que quiere pelear, ¿eh? Pero la Biblia dice que todo es posible en Cristo que nos fortalece. Elena de Guay dice que la ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el juicio. Uy, teme a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio. ¿Y cómo te va a juzgar Dios, hermano? Dios te va a juzgar por la ley. Cuando se abran los libros del Señor en el juicio, Dios no va a decir, a ver, Juanito Rivera, ¿a qué iglesia perteneciste? Ah, Señor, yo era de, tú sabes, la verdad presente. Ah, eras de la verdad presente. Pásale, estás en casa. Oye, si uno se va a salvar por la religión que profesas, pues dime cuál y me hago miembro. Hermano, la religión nos salva, no importa la iglesia que estés, ni el evangelio eterno, tengo que decirlo claro. El único que nos salva tiene nombre y su nombre es Cristo Jesús. La pregunta que Dios te va a hacer no es a qué iglesia perteneciste a su ministerio. Lo que Dios te va a preguntar, ¿guardaste mi ley? ¿Me amaste tanto? Ese amor por mí y el poder de Cristo te llevó a guardar los mandamientos. Por eso el juicio es por las obras, no por lo que dijiste, por lo que hiciste. Lo que está escrito es la regla. La ley de Dios es la regla por la cual Dios va a medir a cada persona. Ahora te explico. Dios va a juzgar a cada quien por lo que supo. Por ejemplo, hay gente que nunca supo del sábado. Dios no te va a juzgar por eso, porque nunca supiste. Dios juzga a cada quien en la luz que conoció. Va a haber gente en la iglesia católica que se salve y esté en el reino de los cielos. Así de gente va a haber. Muchísima gente. Muchísima. Porque son honrados, honestos, trabajadores. Me acuerdo cuando era chico, íbamos a la iglesia católica, entramos a la iglesia. ¡Qué reverencia! Se escuchaba una mosca volando. Y yo me recuerdo que cuando me portaba mal, mi abuelita me daba unos pellizcos. Y me decía, ¿quieres pellizco de hormiguita o de arañita? Ay, yo sabía lo que venía. Una reverencia. Porque hay gente que en lo que conoce de Dios, lo vive a la altura
de Dios. Es más, ¿sabes qué dijo el sabio Salomón acerca de la ley de Dios? Mira, Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda. ¿No es lo mismo que Apocalipsis 14, el mensaje de Dios? Mira, lo pongo en Apocalipsis para que veas que es igualito. Teme a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Así es que Dios llama a este pueblo no solamente a predicar el mensaje de los tres ángeles. Dios llama a este pueblo a obedecer la ley de Dios y convertirse en un ejemplo para los demás. Un ejemplo, no solo de lo que predicamos, sino también de lo que vivimos. Tercera cosa que sí es este pueblo, ya el tiempo se me fue, tengo que volar. Somos un pueblo con un origen profético. No nacimos por coincidencia, no nacimos porque a alguien se le ocurrió, levantemos hoy una iglesia adventista. No, amigo y hermano, nosotros conocemos que Dios levantó a este pueblo en el fin de la profecía de los 2300 días. Dios tenía anticipado que después del ataque del cuerno pequeño, Dios levantaría un pueblo con origen profético para levantar un mensaje profético antes de la venida de Cristo. Primeros escritos, Elena de Igual explica así: la Biblia tiene muchísimas y preciosas verdades, pero la verdad presente es lo que el pueblo necesita. La razón por la cual Dios nos levantó. Y he visto el peligro que existe de que los mensajeros, todo el que Dios levanta en esta iglesia y predica en el púlpito, se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para esparciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. Sí, todo es importante. La reforma prosal, todo es importante. Pero la verdad presente es la razón por la cual Dios levantó este tema. ¿Y cuáles son los temas que el pueblo debería saber? Mira lo que explica. Temas como el santuario. Sí, hermano, por eso para la iglesia adventista el santuario es una joya preciosa. Mientras ninguna iglesia te habla de santuario, y rara es la que te habla, y menos de santuario celestial, si hay un tema que maneja la iglesia adventista es el tema del santuario. En relación con los 2300 días y los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y esos son los temas que con frecuencia el pueblo tiene que poner como importantes. ¿Y por qué el tema del santuario es tan importante? Es muy simple, el juicio es en el santuario. El Yom Kippur, ¿dónde era? En el santuario, ¿te recuerdas? Todo sacrificio todos los días del año, pero una vez al año se entraba al lugar santísimo, al arca donde estaba la ley. Y ahí era el juicio. La ley juzgaba al pueblo. Y el que no tenía manos limpias, ¿se recuerdan qué pasaba? El sacerdote entraba amarrado, el sumo sacerdote, y si había pecado en el pueblo, se caía muerto. Era el día del juicio. Y era el día del Yom Kippur. ¿Y dónde pasaba? En el santuario. Ahora el mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque llegó la hora de su juicio. ¿Y dónde se realiza el juicio? En el lugar santísimo. Eso significa que estamos en el Yom Kippur. Ya empezó el juicio. Y el pueblo tiene que lavar sus manos y sus vestimentas, porque mañana puede pasar tu nombre en el juicio. Oye, hermano, esto es serio. Dios levanta a este pueblo con un origen profético, un mensaje profético y un llamado a guardar la ley de Dios, porque esa ley va a ser la regla de medida para el juicio, según el mensaje del primer ángel. La cuarta cosa que también es el pueblo adventista, es un pueblo con una dieta especial. Y no voy a hablar mucho de esto porque creo que ya les hablaron del pueblo con la dieta, ¿no? Pero te lo explico en el contexto de lo que estamos hablando. En el lugar santísimo había un mueble que se llamaba el Arca del Pacto. La Shekinah reposaba ahí. Ahora, no confundas, el Arca del Pacto era el mueble. La Shekinah no. La Shekinah es la gloria de Dios. El arca es el mueble, pero la Shekinah es cuando bajaba la gloria de Dios y entraba en la caja. Y se escuchaba la voz de Dios. El verbo, la palabra se oía. Por eso cuando Juan dice que en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. Esa voz que escuchaba en el santuario se hizo carne, fue la carne de Cristo Jesús, y vimos su gloria, la gloria que se manifestaba ahí. Pues ahora Cristo era el arca y la gloria de Dios estaba dentro de él, y se le salía la gloria a Cristo y sabían que él no era igual. Pero ¿sabes qué había dentro del arca? Es muy interesante. Había tres cosas: el maná,
la vara de Aarón y ¿qué tercer cosa había? La ley de Dios. Esas tres cosas estaban ahí y teniendo un mensaje para el pueblo de Dios en el día del juicio. El maná es el poder proveedor de Dios. Ten fe. Dios provee. Y si es necesario que Dios haga llover pan del cielo para sustentarte, ten fe que Dios sustentó 1 millón de personas cuando no había para comer. El pueblo final no tendrá miedo para ser sustentado porque Dios será su sustentador. Además, la vara de Aarón significaba que había una vara de almendra muerta y seca. Pero cuando el poder de Dios la tocó, la vara muerta reverdeció y dio almendras. ¿Sabes qué significa? Que cuando el pueblo de Dios se acerca a la Shekinah y toca la gloria de Dios, varas muertas que antes no podían guardar esto, cuando el poder de Dios te toca, la vara reverdece, florece y empieza a dar frutos. Pero no es por ti, es por el poder de Dios. Algo pasó en ti. Y como ellos no podían explicar cómo una vara muerta reverdece y da frutos, en el tiempo del fin la gente no va a saber cómo este pueblo, que también era vara muerta, cuando fue tocada por el poder de Dios, pudo guardar la ley de Dios. Ese es el milagro. Si Dios, solo piensa un poco, hermano, si el Dios que tú adoras no te puede cambiar para que no robes, entonces estás en la religión equivocada. Mejor vete al hinduismo o los musulmanes. Pero si este Dios es tan poderoso que al ladrón lo hace honesto, que al mentiroso lo hace decir la verdad y al violento lo tranquiliza, entonces hay algo especial en esta religión. Y sí, es el poder de Dios que transforma. La vara de Aarón también significa el poder del Espíritu Santo en la persona. Y bueno, el tiempo ya se me fue. Y tengo que ir finalizando. El apóstol Pablo dice, si coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo para la gloria del Señor. Sí, este pueblo ya no vive para sí, vivimos para la gloria de Dios. Aún en lo que comemos, porque estaba en el arca el maná. Dios hasta dio a este pueblo una dieta especial. Ahora, el pueblo de Dios glorifica a Dios dando fruto. Mira lo que dice Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto que Dios espera de un cristiano? Romanos capítulo 6, versículo 12. Antes, cuando no conocíamos a Dios, nuestro cuerpo vive en pecado y solamente haciendo cosas malas. Y Pablo dice, pero cuando vivíamos en ese tiempo, todo lo que hacíamos producía muerte. La paga del pecado es la muerte, sin Dios y sin esperanza. Pero cuando la gracia de Dios nos tocó, mira que dice Pablo, Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Lugar santísimo. No sé. El pueblo de Dios lo va llevando, creciendo de gloria en gloria y de gracia en gracia, para que un día el velo se descorra y vamos a poder ver a Dios cara a cara. No lo digo yo. Hebreos que dice, seguid la paz con todos y ¿qué más? Sin la cual, pero el que tiene santidad, cuando el velo del santuario y entremos a la Shekinah, cara a cara lo vamos a ver. Pablo dice, en un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo venga, nos va a transformar. Y los que no están santificados no lo van a poder ver. Apocalipsis 6, le van a decir las montañas, caigan, ocúltenos del rostro, ni lo van a poder ver. Pero aquellos que fueron santificados y entraron a la Shekinah, lo van a poder ver cara a cara. Es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Aún en comer glorificamos a Dios. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Por esa razón vas a encontrar que en la verdad presente la Reforma Pro Salud es especial. Porque Dios levanta a este pueblo no solamente hablando de la ley de Dios y del mensaje de los 3 ángeles. Dios nos ha dado una dieta especial. Y lo último es, Dios nos ha levantado como un pueblo con un carácter especial. ¿Y cuál es ese carácter que Dios espera de los que pertenecemos a este pueblo? Santidad. Dios espera que seamos santos. Tú dirás, es la iglesia de los santos. Bueno, así la Biblia los llama, ¿no? Aquí está la paciencia
en los santos. Ahora entendamos, un santo no es una estatua que está en un pedestal. Ese no es un santo. La palabra santo significa apartado. Eso es lo que significa santidad, apartarse. ¿Y de qué te apartas? El Espíritu de Dios te va apartando de inmundicia, suciedad, mentira, hasta la forma como comías. Me recuerdo una vez una hermana que dábamos estudios bíblicos. Un día le dije, hermanita, usted tiene mucho de conocer a Dios. Y dice, pues ya tengo mis años, pastor. Y pero hermana, usted es tan entregada a Dios que usted es un ejemplo. Dice, no, pastor, yo no siempre fue así. ¿Y cómo era usted, hermanita? Dice, fíjese, pastor, que yo antes iba a los bailes. Y yo, pero bailaba como un trompo. Y yo me la trataba de imaginar en un baile. Yo la veía siempre de maestra de niños. Digo, no, la hermana no. Sí, pastor, yo bailaba. Y después cuando estaba cansada me iba ahí a la barra y me agarraba mi licor de tequila. Y mire, con una mano el tequila y con otra fumando. Dice, yo me ponía joyas, parecía arbolito de Navidad. Y pinturas que cuando me bañaba ni me reconocía yo. Dice, ¿será yo, pastor? Dice, hasta me da vergüenza. Se le ponía la cara porque era bien blanquita, roja. Dice, hasta me da vergüenza contarle eso. Es el llamado a la santidad. Dios, como el car wash, te mete sucio y cuando sales, limpiecito. Ese es el poder de Dios, es el llamado a la santidad. ¿Y por qué es importante que este pueblo tenga santidad y el mundo? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, podemos estar la vida entera en la iglesia, pero si no tenemos santidad, hermanos, hemos perdido el tiempo. Porque no vamos a poder ver al Señor, y Dios anhela que este pueblo dé fruto de santificación. Y cuando este pueblo lleve a la santificación y por amor a Dios guarde su ley, sea un ejemplo que el poder de Dios es más grande que el poder de este mundo y del pecado, dice el Pablo que como fin después de la santificación, la vida eterna. Cristo viene por los suyos, por su pueblo, la novia que se vistió, la novia que no es como la prostituta de Babilonia, no, esta está limpiecita, es santa, hermosa. Los 144,000, si lo quieres decir, limpios, santos, vírgenes, no contaminados. Este pueblo ha recibido este llamado, amigo y hermano. El cambio de carácter es importantísimo porque el cambio de carácter prueba que el Evangelio tiene poder. Hermano, no importa los años que tengas, a la iglesia que vayas, no importa. Si tu carácter no ha cambiado, amigo y hermano, estás en el Evangelio equivocado. El Dios que conozco puede cambiar a las personas. El Dios que conozco a Pedro lo cambió. A Juan, que era hijo del trueno, lo cambió. Mentirosos los hace honestos. Ladrones regresan lo que han robado. Golpeadores los hace humildes. Y sabes, yo, este servidor, yo nunca quise ser pastor. Quería ser abogado. Y hasta estaba yendo a barandillas para ver cómo se hacía. Me gustaba. Siempre me han gustado las leyes, la historia. Y siempre pensé en estudiar abogacía para defender a los pobres y pelear por ellos. Y cuando nadie los defiende, una voz ahí. Pero tú no eres lo que tú quieres ser, tú eres lo que Dios tiene para ti. Recibí el llamado para ser pastor. Pero ¿sabes qué es lo que a mí me motivó a llevar a ser pastor? Te voy a explicar. Yo crecí en un hogar que, como todos los hogares, tenía sus problemas. Mi papá desde chiquito fue alcohólico. Y yo lo he contado muchas veces y muchas veces lo he contado frente a él. Una vez fuimos a Oaxaca y conté el testimonio de mi papá y sentado enfrente, escuchando. Pero yo sé que mi papá entiende. Viví en un hogar violento. Yo sé lo que es ver los papás peleándose. Mi papá fue militar. Lo vi pelear con 4 o 5 al mismo tiempo. Lo vi regresar sangrado. Papá, sí, pero les gané. Era bueno, sabía karate, combate, boxeo, pues en el ejército por tantos años. Cuando nos movimos de Ciudad de México a Aguascalientes, se metió para la policía. Era carácter. Oh, cuántas veces lo vi, violento. Una vez íbamos en el carro y los autobuses se le metió. Mi papá no lo pensó, le aceleró, lo alcanzó, se le cruzó enfrente y lo bajó a golpes.
Mi hermano y yo abrazados en el carro, todos asustados. Papá le dio una paliza. Teníamos una tiendita de abarrotes. Teníamos un lugar que era vendíamos cerveza. De hecho, mi casa se hizo así, de vender cerveza, porque enfrente había un campo deportivo de béisbol. Y ahí se iba los domingos y pues, una vendedera, un cuarto entero que una bodega de cerveza. Me las sabía todas. Tecate, Carta Blanca, Negra Modelo, Listón Azul de aquellos entonces. Todas me las sabía. Y no me las sabía solamente por saberla. Mi papá todos los domingos tomaba. Tomaba hasta altas horas de la noche. Era un alcohólico, era violento. Una vez vino un borrachito y dijo: Señor, esta cerveza está caliente. Y le dijo una grosería. Yo estaba jugando canicas enfrente de la casa. Y cuando vi eso dije: no, ¿qué va a hacer mi papá? El hombre se dio la vuelta y se fue. Mi papá levantó la puertita del mostrador, agarró la cerveza y en la espalda le hizo explotar la cerveza. Hoy yo crecí así. Yo no sabía lo que era el poder de Dios. Nunca conocí este mensaje. Y ese iba a ser mi destino. Pero un día vino algo que nunca entendí. Hasta hoy en día no lo entiendo. No lo entiendo. He sido pastor 20 años y todavía no sé qué hay aquí. No lo puedo entender. Lo que sí sé es que cuando este libro se abre, algo pasa. Me ha tocado estar con gangueros que tienen una pistola acá y otra atrás, en Chicago, la ganga de los apóstoles. Violentos como tú no tienes idea. Pero cuando este libro se abre y el poder de Dios entra, algo pasa que no lo puedo explicar. Y no lo puedo explicar. Yo no sé qué pasó cuando vino el carpintero divino y entró a mi casa. Así como Cristo dijo en el mar de Galilea, cuando el mar estaba a punto de hundir el barco: calla y enmudece, y vino paz. El barco de mi hogar que se estaba hundiendo, el poder de Dios lo rescató. Mi padre nunca fue Alcohólicos Anónimos. Pero cuando vino el poder de Dios, la vara muerta reverdeció y dio fruto. Mi papá, que ya estaba tan mal. Tengo 33 años de conocer este mensaje. Puede ser por la gracia de Dios que Dios me tiene todavía a mi viejito y a mi viejita vivos por la pura gracia de Dios. Les encargo sus oraciones. Estoy saliendo a Chiapas, San Cristóbal de las Casas. Hay una convocación grande. Y mis viejitos vienen conmigo. Y me los llevo. ¿Y sabes por qué? ¿Porque somos mejores que los demás? No. Porque hemos creído en un Dios que es todopoderoso, que todo lo puede. Y yo no puedo explicar cómo cambió a mi padre, pero soy testigo que el poder de Dios es grande. Y no ha acabado, ni ha acabado ni en ti, en mí. Pero ese es el evangelio en el que nosotros creemos. Dios puede. Y Dios levanta este pueblo para predicarle al mundo que es posible. Y que el poder de Dios va a ser una generación de hombres y de mujeres, jóvenes y niños que amen tanto al Dios del cielo, que por amor a Dios no solo predicarán un mensaje peculiar, sus vidas será el mensaje. Las vidas de ellos conectadas con el Dios del cielo será el mensaje que ninguna pluma ni filosofía podrá negar. ¿Cómo van a negar eso? Un asesino que Dios lo cambió, un ladrón que Dios lo cambió, un violento, eso no se puede negar. El testimonio, por eso Pablo predicaba su testimonio. Y hoy en día, amigo y hermano, Dios los colocó aquí. ¿Por qué? No sé. No sé, hay que tener visión espiritual. Yo creo que cada uno de ustedes los ha colocado aquí por un propósito. ¿Cuántas gente cruzará estas puertas y aquí se conectará con el poder de Dios? Solo Dios lo sabe. ¿Cuántos milagros pasarán en esta iglesia? Prepárense. No han visto nada. No han visto nada. Pero aquí se van a pelear batallas. Aquí se va a pelear la salvación de mucha gente. No se asusten, va a haber problemas. Porque el diablo no está feliz que se predique esto. El diablo va a estar con la espada desenvainada. Pero no tengan miedo, más grande es el que está con nosotros que los que están con ellos. No tengan miedo. En el nombre de Cristo, levántense, cumplan su misión. Pueblo con propósito y pueblo con misión. Hermano que me estás viendo,
Dios donde te puso, no importa la iglesia que vayas, conferencia o no conferencia, o la iglesia, el título que le quieras dar, tú no eres cristiano por casualidad, eres cristiano porque Dios tiene un propósito para ti. Y ahora que Dios te está dando esta luz, vívela, agárrate de Dios como nunca antes, porque llegó la hora de la pelea. Y si tú no te has dado cuenta, estamos perdiendo a los jóvenes a nivel mundial. El mundo se está yendo de cabeza. Pero mientras más negra está la noche, más brillan las estrellas. Y mientras más oscuridad hay, Dios tiene un pueblo que no está oscuro. Y Dios tiene un pueblo que tiene la antorcha de la luz y este mundo va a brillar. ¿Y sabes por qué va a brillar? Porque donde hay luz, no puede haber tinieblas. ¿Y sabes qué? Dios los puso aquí como antorchas. Oren por su pastor. Pedrito, no va a ser fácil. Te lo digo desde ya. Vas a tener críticas, desánimos, problemas. No te apures. Porque el que te ha llamado no es un ser humano. Tienes un llamado más grande con propósito y es el llamado del Dios del cielo. Oren por su pastor. Ora por los hermanitos, porque ellos también van a tener problemas y lo van a ver. Tú vas a decir, si todo estaba en paz y ahora me empezó a llover, alégrate, alégrate. Porque ahora tú vas a ver que el enemigo está enojado y cae de rodillas, Señor. Está bravo el otro. Te agradezco que está bravo, porque las ovejas tuyas van a venir a la casa del pastor. Y agárrense de Dios y hermano. La próxima vez que regresen, la próxima, ya estamos haciendo planes con el pastor para yo venirme a predicarles acá en un sábado. La próxima vez que regrese, Dios nos va a tener bautismos. Dios nos va a tener casa llena. Y no de visitas, ya de gente y ejército de Dios que el Señor va a tener este lugar. Y yo les voy a decir ese día, ahora se dan cuenta que Dios les levantó con un propósito. Y ustedes no lo veían, pero Dios ya tenía ese propósito para ustedes. Y ustedes son solo testigos de la providencia de Dios para ustedes. Yo quiero cerrar y quiero hacer una oración especial por esta iglesia. Yo sé que ya han orado, yo lo sé, pero pues nomás me tocó estar un día acá, entonces quiero hacer una oración para que ustedes no olviden quiénes son, para que no olviden el mensaje que Dios nos dio, para que no olviden de levantar esta bendita ley por amor a Jesús, que no olviden de levantar una dieta especial por amor a Jesús y que no olviden de ser un pueblo diferente en carácter. Sean amorosos, sean cariñosos. Al que cruce por esta puerta, trátenlo con amor, abrácenlo, cuídenlo, denle cariño, apapáchenlos, háganle sentir que esta iglesia es diferente, no solo por lo que predicamos, pero por lo que vivimos. Y un día prontito va a haber alguien que los va a mirar a todos como iglesia, ustedes que son los fundadores. Les va a decir, qué bien, bien hecho, siervos fieles. Empezaron de poquito, pero sobre mucho los pondré. Entren en el gozo de su Señor. Caemos de rodillas, vamos a ponernos de rodillas y cerramos en esta noche pidiendo la bendición de Dios. Oremos. Buen Dios y amante Padre, gracias. Porque no somos adventistas solo por un nombre. De hecho, el nombre habla de quiénes somos. La razón de lo que somos. Adventista significa Cristo viene. Alabado sea el nombre de Dios. Viene. Y viene más pronto de lo que nos imaginamos. Y viene por un pueblo que va a estar preparado para recibirlo. Y del séptimo día significa que el corazón de la ley, que es el sábado, por amor al Creador de todas las cosas, estamos dispuestos a obedecerte. No para salvarnos, quien nos salvó hace 2000 años dando su sangre es Cristo Jesús. Gloria a Él, gloria a Él. Pero ahora por amor a Él, enséñanos a ser hijos obedientes. Enséñanos por amor a probar que el verdadero evangelio de Dios tiene poder para cambiar los corazones. Y aquí está tu iglesia en Wilmington. Tócalo, Señor. Pido desde este momento la permanente presencia del Espíritu Santo en este lugar. Y que el poder de Dios pueda manifestarse sobre los jóvenes, niños, adultos, ancianos,
y líderes de esta iglesia, ángeles poderosos de Dios, puedan proteger a este lugar sagrado. Y que la luz de la antorcha de la verdad presente que tú les has dado, la puedan llevar a cada rincón de Wilmington. Que la población grande hispana que hay en este lugar pueda ser amonestada con el mensaje de los tres ángeles. Y las ovejas de Cristo, que solo están esperando el llamado, que estos hermanitos que son pescadores, tiren la red en fe en el nombre de Cristo Jesús. Y que tu Espíritu traiga a los que ya tiene preparados para convertirse en parte del ejército del Señor. Dios los bendiga y Dios los guarde. Que el Dios del cielo de Wilmington pueda tener misericordia. Que el rostro de Dios sobre vosotros pueda resplandecer. Y si tú haces pacto con Dios y no olvidas quién eres, sino cumples el propósito de Dios para ti como pueblo, que la paz de Dios pueda reposar en cada corazón aquí presente y cumplamos la misión que nos fue encomendada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Y todos juntos decimos amén y amén, Señor Jesús. Amén.